Hoy vamos a hablar sobre la ingeniería del consentimiento y cómo el tecnoimperialismo nos quiere llevar al extremo de la locura y a la división con su maquinaria del engaño. Para ello empezaremos contando una interesante historia. A finales del año 1928, en una de esas tantas oficinas elegantes que la élite tiene en Nueva York, un empresario tabacalero llamado George Washington Hill recibió a un joven publicista con una propuesta que sonaba casi disparatada para la época. Hill quería vender más cigarrillos Lucky Strike en Estados Unidos y un joven llamado Edward Barney, sobrino nada menos que de Sigmund Freud, tenía una propuesta para aumentar las ventas. Para Barney, la venta de cigarros a las mujeres era el mercado que aún estaba sin explotar. Hill quedó tan entusiasmado con la idea que le dijo a Barney que si lo lograba sería como encontrar una mina de oro en el patio trasero de su casa. Pero había un problema enorme y Barney lo sabía. Históricamente, ver a una mujer fumando en la calle para aquella época no era un signo de modernidad ni de emancipación femenina, sino un sinónimo de mala reputación. Y es que ver una dama respetable fumando en la calle era algo que para la época sencillamente era inconcebible. Entonces Barney hizo algo que ningún publicista de su tiempo había intentado hasta ese momento. En vez de diseñar un anuncio a toda prisa, acudió a un psicoanalista, acudió a un amigo de él, un colega, llamado Abraham Brill, y le preguntó qué representaba el cigarrillo en el inconsciente humano. Resulta que Brill le dio a Barney la pista que tanto estaba buscando. En el imaginario de aquella época, el cigarro representaba el poder masculino. Recordemos que era 1928 y en aquel entonces Barney entendió que la clave para aumentar el consumo de cigarrillos entre las mujeres consistía en convencerlas de que fumar, incluso en público, significaba apropiarse de un símbolo del poder masculino y hacerlo suyo. Con esa idea en la mente, Barney llegó a la conclusión de que más allá que una campaña publicitaria masiva, debía crear un gran espectáculo. Así decidió planear que para el domingo de Pascua de 1929, durante el tradicional desfile conmemorativo de la resurrección de Jesús, un grupo de mujeres jóvenes encenderían sus cigarrillos en plena Quinta Avenida de Nueva York, delante de todos, como un gesto público de rebeldía. Y fue así como entonces llegó el momento y se levantó el telón. La mujer que encendió el primer cigarrillo y que al día siguiente aparecería en los periódicos como la valiente líder de una supuesta protesta espontánea era Bertha Hahn. Pero Bertha Hahn no era una activista cualquiera, era la secretaria personal de Edward Barney. Sí, era la secretaria personal de Barney y fue la encargada de cumplir con una misión muy específica aquel domingo de Pascua. Mientras miles de personas desfilaban en la Quinta Avenida, Bertha Hahn y un pequeño grupo de mujeres reclutadas para la ocasión sacaron sus cigarrillos y los encendieron frente a un grupo de fotógrafos que ya Barney había contratado. En medio de ese espectáculo, un hombre incómodo con la escena montada por Barney se acercó y le pidió a una de ellas que apagara el cigarrillo, a lo que Bertha Hahn le respondió delante de todos los periodistas que ya era hora de que las mujeres dejaran de aceptar este tipo de prohibiciones, afirmando además que esos cigarrillos encendidos eran antorchas de la libertad. Al día siguiente, el The New York Times publicó la noticia titulando "Un grupo de mujeres jóvenes fuma como gesto de libertad". De inmediato esta historia comenzó a replicarse por todos los periódicos en Estados Unidos. Nadie, absolutamente nadie mencionó a Barney, nadie mencionó a la tabacalera American Tobacco Company, ni a su propietario George Washington Hill, nadie mencionó a Lucky Strike. Para el pueblo yanqui, lo que estaba ocurriendo era genuino y espontáneo, mujeres luchando por su emancipación. Y esa técnica de manipulación de masas es precisamente lo que Barney llamaría años después ingeniería del consentimiento, una forma de influir en las personas mediante principios psicológicos y científicos para lograr que adopten una idea sin percatarse jamás de que fueron guiadas hacia ella por un agente externo. El punto clave aquí es que la población quede convencida de que la idea, aunque haya sido inoculada por la élite, parezca que nació del propio pueblo. Analicen estos datos. Antes de que Barney pusiera en marcha su plan, las mujeres en Estados Unidos apenas compraban el 5% de todos los cigarrillos que se consumían en los Estados Unidos. Un año después,
de aquel espectáculo en la Quinta Avenida, la cifra era más del doble, llegando al 12%. 7 años después, en 1935, las mujeres representaban el 18,1% del consumo total de cigarrillos en el país. Y ese porcentaje siguió creciendo de forma sostenida hasta que en 1965, 1 de cada 3 mujeres estadounidenses fumaba. Ahora, pensemos en esto un momento. Una sola tarde, un teatro callejero perfectamente montado en una avenida de Nueva York. Una secretaria haciéndose pasar por líder feminista fue suficiente para empujar hacia arriba la aguja del consumo de cigarrillos entre las mujeres durante casi 40 años. No hizo falta repetir el truco una y otra vez. Bastó con encender la mecha correcta, en el lugar correcto, frente a las cámaras correctas, para que dos imágenes que no tenían nada que ver terminaran fusionadas en una sola. Fue así como por décadas la imagen del cigarrillo y de la emancipación femenina quedaron unidas en un solo símbolo. Alucinante, la verdad que sí. Millones y millones de mujeres impulsadas por un deseo de libertad terminaron sin saberlo haciendo el trabajo de venta de millones y millones de cigarrillos, generando miles de millones de dólares de ganancias a las tabacaleras. Ahora bien, si eso ocurrió hace 100 años aproximadamente, sin las herramientas científico-tecnológicas de comunicación que hoy dispone el complejo mediático internacional, imaginen lo que pueden hacer en el presente las personas y entes cuyo trabajo es manipular nuestras conciencias empleando armas comunicacionales mucho más poderosas. En la actualidad, el complejo mediático opera en escenarios mucho más dramáticos y extensos que aquellos a los que pudo dirigirse el sobrino de Freud. En esencia, la operación psicológica sigue siendo la misma, pero la escala de nuestros días es simplemente aterradora. Analicemos estos datos para darnos cuenta de lo que estamos hablando. En 1929, Barney necesitó una secretaria, una docena de mujeres reclutadas, unos cuantos fotógrafos contratados y un desfile. Un teatro montado con apenas 20 personas bastó para mover el consumo de un producto en una nación de 120 millones de habitantes durante 40 años. Ahora trasladémonos a la actualidad. Según BadBot Report, una de las firmas de ciberseguridad que mide el tráfico de bots en la Internet, después de procesar más de 13 billones de solicitudes maliciosas bloqueadas en 2024, pudo comprobar que por primera vez el tráfico de bots había superado al tráfico humano en la red. En ese año, 2024, el 51% de toda la actividad en el Internet eran generadas por máquinas, pero eso fue en 2024. Para 2025, la cifra subió a más del 53%. Escuchen bien, en 2025, la actividad humana en Internet cayó al 47% y sigue descendiendo. Así como lo oyen, la mayoría de lo que circula en la red en este momento ya no proviene de personas. Y de ese tráfico automatizado por bots, ahora potenciados con inteligencia artificial, un 37% corresponde a bots maliciosos. El mismo informe de BadBot Report señala que la adopción masiva de la inteligencia artificial es el principal motor de este desplazamiento de los humanos por parte de las máquinas, ya que hoy en día crear identidades y cuentas falsas a escala industrial es mucho más económico y eficiente que contratar personas para las mismas tareas. Pero reflexionemos un momento. Si más del 50% de las cuentas que interactúan en las redes sociales son falsas, ya no estamos hablando simplemente de una exageración o de una teoría de conspiración. Estamos hablando de una invasión orquestada por las altas esferas del poder para tratar de dominar la Matrix y a través de él dominarnos a nosotros. Porque al final de cuentas, ¿quién opera todas estas cuentas fantasmas en el Internet? Es el tecnoimperialismo, el tecnofascismo, como mejor deseen señalarlo, pero son ellos los que controlan eso. Pero analicemos estos hechos. En Bolivia, durante y después el golpe de Estado de 2019 contra el compañero Evo Morales, aparecieron páginas que se presentaban como verificadores de datos independientes, supuestos servicios neutrales que, según ellos mismos decían, habían surgido para proteger a la población de noticias falsas de la izquierda.
pero en realidad se dedicaron a publicar sistemáticamente falsos contenidos favorables al gobierno de facto de Jeanine Áñez, mientras desmentían informaciones que eran verdaderas. El éxito del engaño al pueblo boliviano fue posible gracias a escuadrones de supuestos periodistas independientes que no existían, rostros, nombres, trayectorias fabricadas de la nada. Esos falsos periodistas refutaban información verdadera y después un enjambre de bots con cuentas y trabajadas con inteligencia artificial reforzaban la narrativa favorable a Áñez, etiquetando como falso lo real y como verdadero lo que era falso. Pero fíjense en la perversión de todo esto, porque es la actualización perfecta del truco de Bernays, pero multiplicado N veces. Si bien Bernays disfrazó la propaganda corporativa para generar grandes ganancias a las tabacaleras bajo la apariencia de una falsa emancipación de las mujeres, en Bolivia el tecnofascismo hizo creer que protegía a la población de las mentiras contra la dictadura de Áñez, cuando en realidad estaban haciendo exactamente lo contrario. En resumen, el supuesto antídoto era el veneno. En Venezuela, estos bots programados por el tecnofascismo aparecieron primero como activistas de la contrarrevolución, atacando al camarada presidente Maduro mientras fingían ser opositores. Hoy los mismos bots atacan a la camarada presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al alto mando político de la revolución, disfrazados tanto de opositores como de revolucionarios indignados. Se trata de una gran operación psicológica impulsada con inteligencia artificial, diseñada para confundir la militancia orgánica venezolana e incluso influir negativamente en cuadros importantes del proceso. Todo esto con el objetivo de mostrar una mala imagen de la revolución bolivariana ante el mundo y tratar de fracturar al chavismo en nuestro país. En México también existe una operación similar donde comentaristas políticos, muchos de ellos virtuales, están atacando a la compañera Sheinbaum. En Argentina y Ecuador, miles de bots están actuando como ciudadanos comunes que de la nada aparecen para apoyar masivamente a Javier Milei y a Daniel Noboa y luego desaparecen como por arte de magia. Como podemos ver, siempre es la misma arquitectura técnica, cuentas con nombres y apellidos locales, fotografías creíbles generadas por inteligencia artificial, biografías detalladas, miles de seguidores que debaten, que te responden, que te rodean y una mayoría de ellas no pertenecen a ningún usuario, ni en Venezuela, ni en México, ni en Colombia, ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en Panamá, ni en ninguna parte del mundo. Todo esto se gestiona desde poderosos centros de datos al servicio del tecnoimperialismo, creando campañas cuyo objetivo es desarrollar manipulaciones de masas sin precedente, donde la propaganda de los bots termina transformándose en un consenso dentro de la opinión pública por la fuerza de la repetición incesante de mentiras. Y es que con el actual desarrollo de la inteligencia artificial, la vieja fábrica de bots, esa que copiaba y pegaba el mismo mensaje miles de veces, ha quedado obsoleta. Los sistemas actuales producen miles y miles de mensajes por segundo, cada uno redactado de manera distinta, con matices, con errores ortográficos deliberados, con formas de hablar local y referencias culturales de cada país. La misma mentira es lanzada con infinitos rostros y no se limitan a mensajes sueltos. Construyen identidades completas y complejas, periodistas locales, activistas sociales, analistas políticos, totalmente virtuales que aparecen, acumulan credibilidad durante semanas o meses, inoculan noticias falsas en el momento preciso y luego simplemente desaparecen. Es como cuando los agentes encubiertos queman su identidad y quedan vulnerables después de una misión, solo que aquí no hay agentes reales, sino bots que no existen físicamente en nuestro plano. Pero debes tomar en cuenta además que el objetivo final de toda esta red de bots del imperio no es convencerte de una mentira en concreto, sino su misión es fabricar consensos y llevarte directo al abismo. Debemos tomar en cuenta que cuando una idea se repite incesantemente desde miles de voces aparentemente independientes,
El cerebro humano la registra y termina por aceptar que esa es la opinión de las mayorías. Es el mismo mecanismo que Bernays describió en su Ingeniería del Consentimiento, cuando dijo que en el momento que una mentira cobra vida en la mente de las personas, la realidad ya no importa. Pero ahora esa mentira se ha industrializado con máquinas que no duermen, que no cobran sueldo y que no sienten vergüenza ni remordimiento. ¿Y cuánto creen ustedes que cuesta esta guerra para alterar nuestra realidad? Son millones y millones de dólares diarios que emplea el imperialismo para confundir nuestros sentidos. Pero ahora vayamos un poco más allá. ¿Qué pasa cuando el imperialismo no solo desea engañar a la mayoría de la humanidad, sino que su objetivo es crear un sistema de vigilancia y control global, donde las máquinas deciden a través de estos perfiles falsos, de estas cuentas fantasmas, de estos canales de noticias donde los narradores son virtuales y donde su misión no es solo generar mentiras, sino perfilar y decir si eres tan peligroso que ya no debes existir? Y es aquí donde entra un protagonista que ya no se molesta en esconderse, Palantir Technologies. Palantir, fundada por Peter Thiel, quien es el sumo sacerdote del tecnofascismo internacional y el poder detrás del poder en Washington, fundó esta empresa con capital semilla de Incutel, que es uno de los brazos financieros de la CIA. Publicó además su propio manifiesto corporativo hace poco, donde declaró con una franqueza, escalofriante, que Silicon Valley debe integrarse con las Fuerzas Armadas yanquis. Todo esto para facilitar la toma de decisiones sobre dónde operar para engañar a los pueblos, dónde definir los blancos que deben ser capturados o simplemente asesinados. Esto ya lo están haciendo los software de Palantir. Sí, ya en la actualidad Palantir procesa datos para el ejército de los Estados Unidos, para sus agencias de inteligencia, para la policía y para los servicios migratorios que persiguen indocumentados en el imperio yanqui. Sus algoritmos en este momento están decidiendo a quién se vigila, a quién se detiene y en el campo de batalla a quién se debe bombardear. Sistemas suyos han sido señalados por los organismos de los derechos humanos como parte de la maquinaria de selección de objetivos para dar de baja a personas en el genocidio que está ocurriendo en Gaza. También ha definido los blancos a ser bombardeados en Irán, bombardeos donde, por cierto, fallecieron las 168 niñas que fueron víctimas de la primera ola de ataques de la coalición Epstein en Teherán. Cuando Peter Thiel y sus socios plantean la fusión entre el capital tecnológico y el aparato militar del imperio, lo que están planteando en realidad es crear un solo organismo con tres rostros: la guerra cognitiva, la guerra económica y la guerra armada, controlado todo esto por la inteligencia artificial, pero a nivel global. Los bots que hoy inundan tus redes, los algoritmos que deciden qué noticias puedes ver y cuál no, y los sistemas que seleccionan los blancos militares, formarían parte de una misma estructura. El tecnoimperialismo, como podemos ver, ya no es ciencia ficción. Ahora bien, todo lo anterior, por terrible que sea, todavía supone alguna participación de los seres humanos en el proceso. Pero ¿y si esto cambia en algún momento? Sam Altman, director de OpenAI, empresa creadora de ChatGPT, declaró que la inteligencia artificial ya había logrado la singularidad y confesó que llevaba esperando este momento toda su vida. La singularidad, recordemos, es el momento en el que la inteligencia artificial supera la capacidad humana de comprenderla y controlarla. ¿Y qué fue lo que ocurrió para que Altman diera esta declaración? El 11 de julio, la propia OpenAI admitió que sus modelos ChatGPT 5.6 Sol y otro todavía sin publicar hackearon a otra compañía sin que nadie se lo ordenara. Y esto ocurrió a pesar de que habían puesto a la gente de inteligencia artificial en un entorno cerrado donde supuestamente no podía salirse y le pidieron que ejecutara un ejercicio teórico. Los modelos no hicieron el ejercicio que le solicitaron, sino que se dedicaron a encontrar una vulnerabilidad en el sistema. Salieron del recinto virtual en el que se encontraban, se movieron por la red interna de investigación de OpenAI y entraron en los servidores de Hugging Face, una de estas infraestructuras gigantes de las más importantes del ecosistema mundial de inteligencia artificial. Todo esto para robar información. OpenAI tardó alrededor de 10 días para confirmar a la víctima del hackeo quién estaba detrás del ataque. Y Hugging Face señaló que la intrusión fue ejecutada de principio a fin por una inteligencia artificial,
pero que además fue detectada por otra inteligencia artificial. Como podemos ver, mientras unas máquinas estaban atacando y otras estaban defendiendo, los seres humanos estaban allí sencillamente como espectadores, esperando a ver qué pasaba. Pero ahora conectemos los dos planos que venimos analizando. En un primer plano, el imperio impulsa la mayor operación psicológica de la historia, con millones de Berta Hunts, esa secretaria de Barney, pero ahora digitales, saturando las redes por todo el mundo, convirtiendo una cadena de mentiras en consenso por pura repetición. En un segundo plano, la tecnología que hace posible esa guerra cognitiva ya engaña también a sus propios creadores, se salta a sus jaulas virtuales, alcanzando, según sus propios padres, la capacidad de autogestionar decisiones en la medida que está siendo entrenado. ¿Y qué ocurre cuando un arma de este tipo empieza a dispararse sola? La respuesta honesta es que nadie lo sabe. Pero sí podemos tener una idea hacia dónde va todo esto. Bernays, con 20 personas y una tarde de teatro, movió el consumo de una nación durante 40 años y convirtió un producto cancerígeno en un símbolo de libertad. Hoy, la misma ingeniería del consentimiento que usó Bernays dispone de más de la mitad de todo el Internet global, con un ejército de actores sintéticos, de corporaciones que declaran por escrito su lealtad al proyecto hegemónico imperial y de sistemas que ya producen billones de mensajes distintos por mes y que además ya han demostrado ser capaces de engañar, escapar y atacar por iniciativa propia. Ahora, ¿a dónde creen ustedes que nos puede llevar esta industria del engaño, donde personas de buena voluntad, gente honesta que solo quiere informarse, son arrastradas al odio y a la histeria, convencidas de cosas falsas porque en sus teléfonos, sus tablas, en sus computadoras, día tras día, cientos o miles de bots buscan alterar su realidad? Hoy, miles de millones de personas creen en el mundo inocentemente que las redes sociales son una ventana veraz al mundo, convencidos que a diario interactúan con personas de carne y hueso, cuando muchas veces son víctimas de una operación psicológica impulsada desde los servidores del imperio. Ahora, ¿qué hacer ante todo esto? Realmente no hay una respuesta fácil a esta pregunta, pero sí hay principios rectores que podemos tener en cuenta. Primero, comprender que la desinformación no es un accidente en la nube, sino una pieza deliberada de la ecuación de la élite que busca mantenerte atrapado. Segundo, desconfiar del consenso artificial. Cuando todos parecen pensar lo mismo en una red social, hay que preguntarse quién está pagando la factura de esos servidores, sobre todo si el mensaje está en contra de tus intereses. Tercero, debemos defender los espacios de comunicación propios, comunitarios y verificables, donde los narradores sean seres humanos de carne y hueso, que podamos ver, que sepamos dónde viven, que se comunican y circulan por nuestras calles. Finalmente, si algo nos enseña todo cuanto hemos analizado en este momento, es que la gran batalla, la más importante que ha dado la humanidad en la historia moderna, siempre ha sido, es y será la batalla por la libertad de nuestras mentes. Hemos llegado al final del presente análisis. Esperamos haya sido de su agrado. Reciban de parte del Consejo Político Nacional Mira un fraterno abrazo y un hasta la victoria siempre. Nosotros venceremos.